Debajo de nuestros pies se esconde el tesoro más preciado del siglo XXI, petróleo y gas por montones, atrapados durante millones de años en lo más profundo, donde nadie podía alcanzarlos. Hasta que llegó una técnica que lo cambió todo, una fuerza capaz de cambiar el destino económico de una nación. Se conoce como fracking y puede traer desarrollo, inversión y miles de millones de dólares, pero el precio a pagar puede ser demasiado alto. Esta es la verdadera cara del fracking. Primero, empecemos hablando de qué es realmente el fracking. El fracking o fracturación hidráulica es una técnica para extraer enormes cantidades de petróleo y gas que están atrapados dentro de rocas profundas y que de otra forma sería imposible acceder a ellos. En primer lugar, se realizan estudios en la zona para verificar la viabilidad del proyecto. La técnica consiste en perforar un pozo de varios kilómetros bajo tierra. A medida que se profundiza, se instalan revestimientos de acero, que se fijan usando cemento, para aislar las capas geológicas, además de proteger los acuíferos. Cuando se llega a la capa donde se encuentra el petróleo y el gas, se deja de bajar y se empieza a perforar horizontalmente, buscando atravesar la mayor cantidad de roca con estos hidrocarburos. En este punto se introduce un cañón de perforación que tiene cargas explosivas, mediante las cuales se perfora el acero, el cemento y la roca, creando pequeños túneles que serán el camino de entrada para el fluido de fractura. Luego se inyecta una mezcla de agua, arena y químicos a una altísima presión. El agua, a esa presión tan extrema, actúa como un martillo hidráulico que agrieta y rompe la roca. La arena, por su parte, evita que esas grietas se vuelvan a cerrar, metiéndose en las fisuras para que permanezcan abiertas, permitiendo que el gas y el petróleo fluyan hacia afuera. Finalmente, los químicos se encargan de limpiar y lubricar los conductos para que el agua corra más fácil y más rápido. Además, previenen bacterias que pueden corroer las tuberías y disuelven minerales para evitar que se tapen. Pero, ¿cuál es la historia detrás del fracking? Comenzó en 1865, cuando un veterano de guerra llamado Edward Roberts tuvo una idea literalmente explosiva. Usó nitroglicerina para romper rocas bajo tierra y liberar el petróleo atrapado. Décadas después, los explosivos fueron reemplazados por agua y arena a alta presión, haciendo la técnica más eficiente. Pero la verdadera revolución llegó a finales de los años 90, cuando George Mitchell combinó el fracking con la perforación horizontal para abarcar más terreno de extracción desde un solo pozo. De repente, enormes cantidades de petróleo y gas que parecían inalcanzables quedaron al alcance de la industria. Había nacido una de las tecnologías energéticas más polémicas y transformadoras del siglo XXI. Ahora hablemos de los beneficios que trae el fracking. El fracking puede aumentar considerablemente la producción de petróleo y gas, lo que mejora la seguridad energética de un país, reduce la dependencia energética de otros países y estabiliza tanto el suministro como el precio. Además, impulsa la economía, ya que además de producir millones a través del petróleo en sí, genera empleo, porque mueve muchas industrias, desde ingeniería y perforación hasta transporte y construcción. Por otro lado, aporta regalías, entran más impuestos y atrae inversión, lo que genera miles de millones para el Estado, que pueden invertirse en el desarrollo del país. Finalmente, al haber abundancia de estos hidrocarburos, las tarifas energéticas bajan y reducen costos de producción para las industrias locales. Uno de los mayores ejemplos de estos beneficios lo podemos ver en Estados Unidos, que gracias al fracking pasó de depender del petróleo extranjero a convertirse en el mayor productor de petróleo del planeta, lo que le permitió generar miles de empleos en el sector, aumentar su PIB, tener independencia energética, atraer millones en inversión, reducir las tarifas en electricidad y calefacción, entre otros. Pero detrás de todo este petróleo y el dinero que produce, hay riesgos que pueden ser demasiado altos. En primer lugar, el fracking consume enormes cantidades de agua. Un solo pozo puede consumir entre 5 y 30 millones de litros. Esa agua está mezclada con químicos industriales y queda tan contaminada que no se puede volver a utilizar para el consumo, ni puede volver al medio ambiente. Ahora, de esa agua que se inyecta, una gran parte vuelve a la superficie, y como esa agua ya no es limpia, sino que está cargada de químicos, metales pesados, materiales radioactivos y otras sustancias, puede contaminar acuíferos limpios, que son fundamentales para poblaciones humanas o ecosistemas. Además, existe el riesgo de que el fluido tóxico almacenado se desborde o se filtre y contamine afluentes cercanos. Aunque hay que decir que parte de esa agua las empresas la reciclan, volviéndola a utilizar para perforar.
pero llega un punto en el que hay tanta agua contaminada que para deshacerse de ella la inyectan en pozos profundos, lo que puede ocasionar otro riesgo enorme, los sismos. Y es que al inyectar grandes cantidades de agua que no estaban allí de forma continua, se pueden activar fallas geológicas que ya existían y provocar terremotos. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un aumento enorme de los sismos en lugares con alta actividad petrolera. Estados como Oklahoma pasaron de registrar apenas 2 sismos al año a registrar cientos de sismos en 2015. Aunque la mayoría son muy pequeños, algunos han llegado hasta los 6 grados de magnitud. Otros riesgos potenciales contemplan las emisiones de metano, y algunas investigaciones identificaron decenas de contaminantes atmosféricos asociados al fracking, varios de ellos considerados cancerígenos. Finalmente, hablaremos de las cantidades de residuos tóxicos que genera el fracking, entre los que están gases tóxicos, elementos radioactivos y altas concentraciones de sal, que son destructivas para suelos agrícolas. Y es que en regiones como Vaca Muerta en Argentina, donde se encuentra el proyecto de fracking más grande del mundo fuera de Estados Unidos, se extraen cientos de miles de barriles diarios generando miles de millones de dólares, pero generando montañas de residuos tóxicos que luego son arrastrados por el viento a poblaciones o afluentes cercanos, lo que ha llevado a que los habitantes denuncien problemas de salud, como irritación en nariz y ojos, dificultad para respirar y dolores de cabeza. Además, consumen agua embotellada porque afirman que las fuentes cercanas están contaminadas. Lo peor es que los residentes de las poblaciones cercanas declaran que estas actividades petroleras no les aportan ni desarrollo a sus pueblos ni puestos de trabajo. En Colombia, el fracking es quizá uno de los temas más debatidos del momento, pero veamos las verdaderas implicaciones que tiene para el país. Algunas proyecciones afirman que Colombia se podría enfrentar a una crisis de gas, ya que cuenta con una autosuficiencia para alrededor de tan solo 6 años. Y luego de eso, el país se vería enfrentado a importar hasta el 60% del gas que consume, encareciendo las tarifas para más de 10 millones de hogares e industrias. Por su parte, el petróleo está en un periodo de alrededor de 8 años de autosuficiencia. Algunos sectores opinan que con la tecnología actual en Colombia se puede hacer un fracking sostenible y traer al país todos los beneficios de los que ya hablamos. Pero existen riesgos muy serios. Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad y recursos hídricos, por lo que la implementación del fracking genera preocupaciones significativas. Debido a la compleja geología y a la alta actividad tectónica, este tipo de técnicas pueden aumentar a riesgos ambientales y sísmicos. Además, varios yacimientos se encuentran en zonas que coinciden geográficamente con importantes cuencas hídricas, páramos y humedales, lo que podría afectar la conectividad hidrológica, alterar el ciclo del agua y poner en riesgo los principales afluentes del país. También existe preocupación por el impacto en la flora y la fauna, debido a la fragmentación de hábitats, destrucción de ecosistemas y la contaminación que produce. En Colombia, el fracking se encuentra estancado debido a la fuerte oposición del gobierno actual y existen proyectos de ley que buscan su total prohibición. Pero por otro lado, hay muchos sectores que no solo lo defienden, sino que buscan implementarlo lo más rápido posible. Al final, la pregunta sigue abierta. ¿Debería Colombia asumir los riesgos en busca de mayores beneficios económicos o debería priorizar su riqueza y seguridad ambiental e invertir en políticas económicas y energéticas alternativas para su desarrollo?